Bienvenidos nuevamente a este espacio que INSER ha creado para resolver sus inquietudes alrededor de la infertilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez afecta a más mujeres, que es la endometriosis. Y a propósito de esto, ¿cuál es la posibilidad que tienen de poder quedar en embarazo? Para hablar del tema y aclararnos las dudas, nos encontramos con el doctor Carlos López. Él es ginecólogo, especialista en reproducción humana de la Clínica de Fertilidad de INSER, para que nos cuente un poquito cuáles son las opciones de estas mujeres. Doctor, empecemos por contarles qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad muy común actualmente. Básicamente, para poderlo explicar de forma sencilla, las mujeres menstruan y cuando menstruan han visto que la sangre que sale por su menstruación es diferente, es de un color distinto al que usualmente tendría cuando se corta, por ejemplo, un dedo. Es una sangre más negra, es una sangre que inclusive a veces tiene como unas telas. Esas células que están saliendo ahí en la menstruación se llaman células endometriales. Esas células deben estar o dentro del útero, dentro de la matriz, o salir con la menstruación. Pero en algunas ocasiones esas células no se quedan en el útero o salen con la menstruación, sino que se devuelven a través de las trompas y se van a la pelvis de las mujeres. Esas células que se van a la pelvis, muchas pacientes, muchas mujeres no logran eliminarlas entendiendo el organismo, que son unas células extrañas porque están en un sitio donde no deben estar, y no logra eliminarlas. Como no la elimina, cada mes intenta hacer un proceso inflamatorio, que es los mecanismos que tenemos los seres humanos para defendernos de nuestras cosas extrañas o de sitios ubicadas en sitios diferentes al que deberían estar, y esos procesos inflamatorios van llevando a unas alteraciones en la pelvis que van a producir finalmente dos síntomas grandes, que son infertilidad y dolor. Entonces podemos decir que la endometriosis es la presencia de células endometriales fuera de la cavidad endometrial que produce síntomas como el dolor y como la infertilidad. Doctor, usted nos acaba de decir que la endometriosis cada vez es más común. ¿Existen algunas características o algún tipo como de condición por la cual afecta más a unas mujeres a otras? Me explico bien, o sea, ¿cómo interfiere la edad? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene que ver algo la condición física, el peso, no sé, la raza? Quería como para entender pues a qué mujeres afecta este problema. La endometriosis clásicamente se había dicho que era una enfermedad del estrato socioeconómico un poco más alto, pero realmente hemos visto que es una amplia distribución la que tiene, se presenta en todas las personas, independiente de su estrato, de su estado socioeconómico. Se encuentra desde muy tempranas edades y va prácticamente que hasta la menopausia. Es más frecuente en la raza caucásica, en la raza blanca que en la raza negra. Factores predisponentes, podríamos decir que el factor genético heredable es tal vez el más común. Encontramos que a veces en donde la mamá la ha tenido, la abuela ha tenido endometriosis, pues también las hijas pueden presentarla. Se habla de una cantidad de factores que pueden aumentar también esta probabilidad, como malformaciones del útero, que hace que la sangre no salga completamente, sino que se devuelva más, o sea, que se retenga más cantidad. Se ha intentado hablar de los tampones como una posible factor de riesgo para desencadenar endometriosis. Se ha hablado de factores ambientales que pudieran generar también endometriosis, pero realmente cuando vamos a mirar literatura hay tantas cosas sobre endometriosis que no se sabe realmente cuál es su causa fundamental. Con relación a la complejidad de la endometriosis, pues digamos que afecta de la misma manera a todas las pacientes o hay diferentes niveles de gravedad o afecta, no sé, quisiera entender si para todas las pacientes es igual o hay unas donde hay casos más complejos que otros. La endometriosis la clasificamos como mínima, leve, moderada y severa, o también la encuentran como estadio 1, 2, 3 o 4. Todas las mujeres tienen estadios diferentes. En general se considera que el estadio 1 mínimo, pues como su nombre lo dice, es una endometriosis leve, mínima. El endometriosis grado 4 es una endometriosis severa, que tiene mayor compromiso de la pelvis, mayor dificultad para embarazarse, generalmente más síntomas asociados como dolor. Pero digamos que no ha habido una constante en decir si la severa es la que más duele, la que más infertilidad produce, y la mínima es la que menos dolores produce y menos infertilidad produce. Realmente se encuentran muchas pacientes con endometriosis mínimas
que tienen dificultades importantes para embarazarse y que tienen dolores importantes, mientras que también encontramos pacientes con endometriosis severas que logramos embarazar con más facilidad y que tienen a veces menos dolores. Aunque el patrón general, o como regla, sí encontramos que las más severas son las más incómodas, las más dolorosas y las que más dificultades pueden tener para producir un embarazo. La edad a veces no está tan relacionada, porque uno encuentra pacientes muy jóvenes con endometriosis muy severas, pacientes mayores con endometriosis mínimas o leves. Entonces, aunque la enfermedad se considera una enfermedad crónica y progresiva en el tiempo, digamos que la edad como tal no nos permite definir esta es severa, esta es leve, porque es más joven, tiene menos severidad de la endometriosis, ¿no? Encontramos pacientes muy jóvenes con problemas severos de endometriosis. ¿Cómo se debe tratar la endometriosis? O sea, ¿cuáles son los tratamientos que existen? Y si yo debería tratarme la endometriosis solo si estoy esperando quedar embarazada, o si es un tratamiento que uno incluso debería hacerse si no está pensando en tener hijos. La endometriosis es una enfermedad, como les decía, que tiene dos componentes, un componente de dolor y un componente de fertilidad, a grandes rasgos. Obviamente hay que desglosar un poco lo que es el dolor, sus características y lo que tiene que ver con fertilidad. Es muy importante que la paciente, cuando se enfrenta al diagnóstico de endometriosis, pueda dejar claridad, o su médico le haga llegar a dar la claridad de cuál es su objetivo primordial en este instante y también obviamente a mediano y largo plazo con respecto a fertilidad, porque el enfoque y el manejo dependerá en gran medida de eso. Si la paciente está consultando por fertilidad, esta paciente debe enfocarse de una forma muy adecuada en un centro de fertilidad en el cual definamos qué tipo de cirugía debemos hacerle, hecha por profesional especializado en reproducción, y después de lo que se encuentre en cirugía y de acuerdo a todo el análisis completo del factor masculino, de la edad de la paciente y de ciertos factores adicionales, definir si esa paciente es tributaria de ser llevada inmediatamente a una técnica de reproducción asistida, sea inseminación o fertilización in vitro o la permisividad de intentar un embarazo de forma espontánea. Entonces, el concepto global con esa paciente es fundamental para poder definir si va a un tratamiento o a otro y con qué rapidez o no. Si la paciente por el contrario no está, si la paciente está buscando fertilidad inmediata, pues es hacerlo inmediatamente. Si la paciente no está buscando fertilidad inmediata y no presenta dolor, esta paciente puede manejarse de una forma expectante, sin ningún tipo de manejo, sin ningún tipo de tratamiento, simplemente dejarla que evolucione. Realmente no está buscando embarazo y no tiene dolor, dejarla. Pero si la paciente tiene síntomas dolorosos importantes, el enfoque hay que llevarlo hacia el dolor del manejo en general. Existen muchas causas probables de dolores pélvicos, hay que descartarlas todas para finalmente definir qué es una endometriosis y tratarla. Si la paciente dice que tiene un deseo de fertilidad, es muy importante la conservación y preservación de sus órganos pélvicos de la mejor manera. Es más, así la paciente diga que no está buscando un embarazo, con mucha frecuencia uno ve como mujeres el día de hoy no lo quieren y el día de mañana la decisión es diferente. Uno ve con frecuencia cómo se hacen cirugías radicales, amputan los órganos de las pacientes por su dolor importante y la paciente después consulta buscando un embarazo. Siempre debemos ser muy cautos en esto en pacientes jóvenes, tratar de preservar sus órganos reproductivos de la mejor manera para un futuro reproductivo más adelante. Doctor, usted nos acaba de decir que uno de los síntomas para identificar que se tiene la endometriosis es el dolor, pero seguramente hay muchas otras pacientes que no perciben ningún síntoma y quisieran saber hoy si tienen endometriosis. ¿Cómo saber si yo tengo endometriosis y no tengo sintomatología persistente o que me haga ver que tengo ese problema? Muchas endometriosis son asintomáticas. Asintomáticas es que no producen ni dolor ni infertilidad. Entonces son pacientes que simplemente pasarán desapercibidas porque se embarazan sin ningún problema, porque no tienen ningún tipo de dolor. Entonces esa paciente pues no consultará por esa razón. Dentro del examen físico que uno realiza con estas pacientes o dentro de la ecografía que uno realiza con ellas, muchas de ellas teniendo endometriosis no tienen ningún signo que encontremos ni clínicamente ni con ayuda ecográfica, por ejemplo. Otras pacientes no tienen síntomas y consultan dentro de un chequeo general y uno encuentra, por ejemplo, lesiones ováricas tipo quistes endometriósicos o digamos que unas imágenes muy sospechosas de ser un quiste de endometriosis y uno ya empieza a enfocarse en el manejo de una lesión de ovario que requiere un tipo de cirugía y la paciente puede haber tenido hijos o no haberlos tenido, tener o no tener dolor. Entonces esa es la otra forma de encontrar una endometriosis y hacerle manejo. Pero muchas pacientes pasan desapercibidas, el 50% de las pacientes con endometriosis son completamente asintomáticas.
Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta inicial, doctor. Entonces, ¿una paciente con endometriosis puede quedar embarazada? Una paciente con endometriosis puede quedar embarazada de forma espontánea, a través de un tratamiento quirúrgico, a través de un tratamiento quirúrgico adicionado a una técnica de reproducción asistida, sea inseminación o fertilización in vitro, dependiendo del caso. O sea, la respuesta es: una paciente con endometriosis tiene un futuro reproductivo. La mayoría de veces requerirá que le demos una manito para poder sacar adelante ese proyecto. La invitación es a que consultemos. Recuerden que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que el tiempo en estos tratamientos de fertilidad es importante. Consultar en el momento indicado puede mejorar sus expectativas con relación a la fertilidad. Pueden hacernos sus preguntas a través de nuestra página web www.inser.com.co o pueden llamarnos a nuestras sedes Bogotá, Pereira, Medellín, o seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.